Algo en lo que todos estamos de acuerdo, pero que nunca incidiremos con la suficiente fuerza o con el suficiente énfasis en ello, y es que los terroristas son los primeros y únicos responsables de sus actos, como es natural. A partir de ahí podemos hacer un repaso por políticas más o menos equivocadas y también por estados, digamos, de ánimo de las distintas sociedades que podemos vernos afectadas, que ya nos estamos viendo afectadas por el terrorismo. Yo creo que algún día habrá que hacer un análisis detallado, exhaustivo y pormenorizado de todas las torpezas de la política exterior norteamericana en relación a este asunto, desde el propio diseño de la primavera árabe, delineada probablemente en algunos despachos de Langley y en algunos otros escenarios. Algún think tank norteamericano tiene que ver con eso. Efectivamente, habrá que, pues no sé si escribir un libro o 200 para que, en fin, el mundo... Una tesis doctoral sería útil, no te creas. El mundo entero sea consciente de la gran cantidad de errores que se han cometido por orden de lista en esa primavera árabe, hasta llegar, bueno, lo estabais comentando ahora y no puedo estar más de acuerdo, a las últimas torpezas de Obama, pues, por ejemplo, la propia apertura de un diálogo con Teherán, ¿no?, acerca de, en fin, una especie de disensión nuclear, que yo creo que lo único que va a traer probablemente es una catástrofe todavía mayor. Eso por lo que se refiere a la política. Está dicho ya hasta la saciedad que son una amenaza real para nosotros porque los tenemos debajo y además golpean con toda precisión a Túnez, que era el estado más estable. Argelia es un país en creciente desestabilización y Libia directamente es ya un coladero de yihadistas. Yo simplemente querría añadir a la política un llamamiento necesario. Yo sé que esto cuesta en sociedades tan polarizadas como la nuestra, hablo de la española, a una, en fin, búsqueda de una homogeneidad social en torno o un consenso contra la amenaza real que suponen estos tipos. Hoy es un ejemplo, podríamos dar 1000. Denunciamos en Gaceta.es las últimas amenazas sufridas por el líder de un partido político democrático, que es Santiago Abascal, por parte de unos taraos o un tarao que tienen en su avatar de Twitter a un yihadista decapitador, pero mañana tendremos a la progresía de Guardia volviendo a ensalzar el multiculturalismo y a decir que los que denunciamos este tipo de cosas lo que estamos haciendo es incitar al odio, cuando no es al contrario. Creo que con esto nos hacemos un flaco favor. ¿Querías añadir algo? Sí, es en la misma línea. Sobre el tema de España, yo me refería antes a los anglosajones, que son los que más muertos han tenido en todas estas guerras. Es que el pueblo español o los españoles, desgraciadamente, no llegan a lo que tú acabas de plantear, que es una realidad. Si intentan parar, si la policía o la Guardia Civil actúa en Melilla, es un drama en España. Es decir, el pueblo español reacciona en contra. Cualquier actuación que se toma, y eso es la triste realidad de nuestro país. Es decir, el pueblo español no respalda que las medidas contra el terrorismo para defender a España sean más serias y más duras de lo que son actualmente. Profesor, quizás no somos conscientes. No, a ver, yo no tengo muy claro que sea el pueblo español o unos grupos que no, es que esto es importante, porque después cuando vas a los resultados electorales salen los que salen. Veremos los que salen en las próximas elecciones. Veremos los que salen en las próximas elecciones, pero claro, es decir, no determinados grupos u ONGs, etcétera, que porque sean más activistas representan a más gente. Eso ya lo hemos podido comprobar en muchas ocasiones, empezando por los grupos abertzales en el País Vasco, que se erigían en representantes del País Vasco y cuando iban a las elecciones sistemáticamente frente al Partido Socialista de Euskadi, el Partido Popular, incluso el PNV en su versión más sensata, eran una clara minoría. Eso para empezar. Segundo, yo estoy de acuerdo con algo que has señalado y que me parece muy importante. El que no tengamos conciencia de hasta qué punto el silencio o la inacción constituye intrínsecamente un arma que beneficia a los grupos terroristas, eso lo hemos vivido en España en los famosos años de plomo en los que la sociedad guardaba silencio, y ahí sí mayoritariamente, frente a las víctimas del terrorismo. Con el tiempo nos dimos cuenta y la sociedad española reaccionó, y cuando empezó a reaccionar se acabó a largo plazo la capacidad del terrorismo de seguir nutriéndose, ¿no? Yo creo que en este caso pasa lo mismo con el terrorismo yihadista. Lo que pasa es que las primeras sociedades que tienen que provocar esa reacción
no son las nuestras, porque a nosotros nos afecta, pero de manera muy, muy marginal. Son las propias sociedades árabe-musulmanas que son las que están viviendo el problema en primera instancia, ¿no? Y nuestros Será medios, quizá nuestro próximo debate, saber cuál debe ser nuestra actitud. Don Rafael Calduch, catedrático de Relaciones Internacionales de la Complutense, muchas gracias, como Ha sido siempre, un por placer estar visitarnos en con el todos Heraldo. ustedes. Antes de pasar a otros asuntos...